Política energética y sustentabilidad es un libro que trata de reflexionar sobre lo que es el uso de la energía en el mundo moderno. Pero lo intenta hacer a través de un ejemplo que tal vez sea significativo para mucha gente. Y es una política que tiene el gobierno mexicano de ahorro de energía eléctrica en los hogares. Seguramente muchos de ustedes han sido testigos de cómo se ha ido sustituyendo los focos incandescentes por focos fluorescentes ahorradores de energía. Esta es una política internacional. México se sumó a esa política y se trata de sustituir equipos que consumen de manera ineficiente la energía. Por ejemplo, también sustituyen refrigeradores. El gobierno mexicano tiene una política mediante la cual da un subsidio a los hogares, tanto para reemplazar los focos fluorescentes, es decir, los focos incandescentes por focos fluorescentes, como para sustituir equipamientos electrodomésticos de gran consumo energético como son los refrigeradores. Se trata de sustituir estos equipos que poseen una vieja tecnología, una tecnología obsoleta, altamente contaminadora y consumidora de energía eléctrica, por equipos más eficientes. Pero este fue el motivo para elaborar este libro, que se llama Política Energética y Sustentabilidad, la experiencia mexicana de ahorro de energía eléctrica en los hogares, y es el pretexto para comparar las políticas en distintos países. El libro compara las políticas energéticas en los hogares de México con dos países desarrollados, Estados Unidos y el Reino Unido, y con países no desarrollados como son Brasil y Costa Rica. Y se trata de ver cómo la política mexicana se sitúa en ese contexto internacional. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano? Y cómo lo que está haciendo el gobierno mexicano responde a una concepción de política energética dictada por los organismos internacionales que entienden el problema de la energía, del consumo de energía y de la producción de energía como un problema que se puede resolver disminuyendo la demanda. Es decir, disminuyendo la demanda de energía eléctrica. ¿Cómo? Pues haciendo más eficientes los equipos electrodomésticos, por ejemplo, o el sistema de iluminación. Esto es una medida de política pública interesante, pero que cuando lo comparamos con otros países, sobre todo con los países desarrollados, vemos cuáles son sus alcances y vemos cuáles son los problemas que tiene. Vemos de qué manera resuelve algunos problemas, pero no resuelve otros problemas que tienen que ver con la organización de la sociedad moderna. Y de eso quiero hablar, porque lo importante es ver cómo este tema del ahorro de energía eléctrica se conecta con los grandes temas, por ejemplo, con los grandes temas ambientales del mundo moderno, con la crisis ambiental contemporánea, con el problema del cambio climático. Por ejemplo, el consumo de energía eléctrica en los hogares a nivel residencial es responsable del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, actuar en el ámbito doméstico es muy importante, es significativo, mejoraría mucho el asunto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también nos plantea cuáles son los límites de esta política. Es decir, voy a plantearlo de la siguiente manera. Cuando nosotros sustituimos los focos incandescentes por focos fluorescentes, estamos ejerciendo menos presión sobre la energía eléctrica. Es decir, estamos consumiendo menos energía y estamos haciendo que el aparato productivo que produce energía eléctrica esté menos presionado, porque está muy presionado. Eso es bueno.
Eso es bueno, digamos, porque se dice que la mejor, el mejor sistema para producir energía eléctrica, por ejemplo, es el ahorro de energía. Es decir, ahorrar energía es una forma de producción de energía. Es una cosa metafórica. Pero el punto es el siguiente. Nosotros instalamos los focos ahorradores, los focos fluorescentes. Extraordinario, excelente. Disminuimos la demanda de energía eléctrica. Pero lo que no contempla esta política y lo que debe contemplar, y esto es un llamado precisamente a la autoridad, a las instancias gubernamentales que se encargan de la política energética del país, es que lo que no contempla esta política es que el sistema productivo moderno, que es un sistema productivo que se encarga de crear necesidades, muchas de ellas artificiales, ha inundado el mercado de nuevos productos electrónicos. Productos electrónicos que consumen una gran cantidad de energía eléctrica. Por ejemplo, esto es parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro ser moderno, de nuestra vida cotidiana moderno. El consumo, por ejemplo, que llevan a cabo todos los equipos electrónicos que tenemos en el hogar. La televisión, la computadora, los teléfonos celulares, infinidad de productos electrónicos que han invadido los hogares. La política energética de ahorro de energía se ha ocupado regularmente de los aparatos domésticos de gran tamaño, los refrigeradores, por ejemplo, las planchas, los aires acondicionados o distintos otros aparatos electrodomésticos, las aspiradoras, muchos de gran tamaño. Pero no pensó o descuidó o no vio la invasión de pequeños aparatos electrónicos. Pero lo peor de estos aparatos electrónicos, les voy a decir, es el consumo en el llamado de modo espera. Es decir, siempre que vean ustedes dentro de sus hogares la televisión, los celulares que están cargándose, los teléfonos que se están cargando, que tienen un foquito prendido, de color rojo, de color verde o de cualquier color, esos foquitos prendidos en los modos de espera de los aparatos electrónicos consumen energía 24 horas, 365 días del año. Ese consumo hormiga es responsable de un gran consumo de energía eléctrica que contrarresta todos los ahorros que se logran en el ahorro de energía por la sustitución de focos incandescentes con focos fluorescentes. Es un inmenso despilfarro de energía. De lo que se trata es, por lo tanto, de establecer una legislación, cosa que se está avanzando a nivel internacional, digamos, que prohíba o que ponga normas sobre ese consumo. Ese consumo, por ejemplo, el consumo en modo espera de los aparatos electrónicos en los hogares, que parece que no existe, puede servir, por ejemplo, para el consumo de un año en México, puede servir para iluminar a la Ciudad de México 4 o 5 meses. Con ese consumo, que es un consumo invisible. Entonces, eso nos pone en realidad a pensar sobre cuál es la lógica de las políticas de ahorro energético, sus fines ambientales, sus fines de eficiencia energética, sus fines sociales, sus fines productivos. Y lo que destaca es que en general, a nivel internacional, no estoy hablando nada más de México,
En realidad, el objetivo de estas políticas, más que un objetivo ambiental, más que un objetivo social, es un objetivo que tiene que ver, digamos, con mantener una oferta de energía eléctrica, sobre todo para el aparato productivo. Eso es la parte fundamental. Pero pensarlo de esa manera es una manera equívoca porque los países en el mundo moderno, en el plano internacional, los países desarrollados están avanzando, y esto es una cosa que se trata en este libro, en mi libro de Política Energética y Sustentabilidad. Los países desarrollados, Inglaterra, Estados Unidos, más Inglaterra, están avanzando con una concepción de política energética muy distinta. Es una política energética avanzada, es una política energética que persigue fines de sustentabilidad, fines ambientales y que persigue fines productivos y fines sociales. ¿Qué significa esto? Significa que son políticas que buscan la eficiencia energética, tratando incluso de construir viviendas térmicas que requieran de menos uso de energía eléctrica o de gas para la calefacción. De sistemas que tratan de ahorrar también a nivel comunitario, digamos, la iluminación municipal, tratando de buscar ahorros por ese lado. Pero sobre todo, un punto muy importante que distingue a las políticas del mundo desarrollado del mundo no desarrollado es que las políticas energéticas, por ejemplo, en el Reino Unido, tienen fines sociales. Es decir, esto es un punto muy importante y voy a decir por qué es importante. Para que la sociedad, para que la población se involucre en estrategias para ahorrar energía, tienen que encontrarle un sentido, tienen que encontrar una motivación. Y muchas veces resulta, por ejemplo, en las políticas mexicanas, en las estrategias de ahorro de energía mexicana, que las familias sustituyen sus focos incandescentes por fluorescentes, esperando a lo mejor contribuir a la causa ambiental, pero sobre todo creyendo el eslogan gubernamental de que se va a ahorrar en el pago del recibo de la luz que recibimos bimestralmente. Y lo que ocurre muchas veces, y lo que ocurría sobre todo hasta hace algunos años, es que efectuábamos ese cambio de fluorescentes, de sustitución de los focos incandescentes, y veíamos que el recibo seguía llegando con el mismo precio. O sea, que independientemente de que nosotros poníamos en práctica las recomendaciones, la promesa de que el costo de la electricidad a nivel doméstico iba a bajar, pues no bajaba. Entonces eso no es un incentivo. La política energética en el Reino Unido, por ejemplo, cuando las familias se comprometen con estas estrategias de ahorro, está establecido por la ley que debe de reflejarse en los recibos esos esfuerzos por ahorrar energía. Y las familias reciben mensualmente sus recibos con un costo menor, en donde se ve reflejado que hay una consecuencia real de sus esfuerzos, que hay una retribución real de sus esfuerzos, aparte de las retribuciones que puede tener en el sentido ambiental, en las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo importante también es que las familias vean que sus esfuerzos son recompensados con un menor pago de la electricidad. Aquí en México eso no ocurre, o al menos no ocurría hasta hace unos pocos años. Digamos, en donde independientemente de lo que uno utilice como equipos ahorradores, el recibo seguía llegando igual. Otro punto de diferencia, digamos, que la política energética de un país como Inglaterra o un país como el Reino Unido en su conjunto, es que la
la política energética en el Reino Unido, por ejemplo, toma en consideración el criterio de pobreza de combustible. Es decir, que las familias no pueden pagar más del 10% de sus ingresos en términos de combustible para la electricidad o para la calefacción. Y aquellas familias, digamos, que tuvieran que pagar más, el Estado les da un subsidio. También existen subsidios de la electricidad para las familias de muy bajos ingresos o para las familias desempleadas. Y existe también, por ejemplo, en el Reino Unido un esquema que permite a las familias pobres en los periodos invernales recibir un precio especial por el gas que se usa para la calefacción. Esto significa, digamos, una política ambiental, una política energética, digamos, que incluye lo ambiental, que incluye el componente social, que considera el tema de la pobreza como un tema significativo. Es decir, una política energética moderna tiene que tomar en cuenta la eficiencia y el ahorro de energía, tiene que tener criterios productivos, es decir, estimular también al sector productivo, tiene que tener una finalidad social, es decir, tomar en consideración las condiciones de pobreza de la población a través de ciertos subsidios, de ciertas subvenciones a las familias de muy escasos recursos o familias con ciertas vulnerabilidades. Y el último punto de esta política energética moderna es la consideración ambiental. O sea, una política energética moderna tiene que tener entre sus principios reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el impacto ambiental, reducir la huella ambiental que deja la generación de energía eléctrica. En ese sentido, este libro, el libro de Política Energética y Sustentabilidad, es un libro que trata de traer a la discusión, trata de traer a la reflexión cuál es el significado de una política energética moderna y de qué manera estas políticas energéticas modernas, cosa que debe de escuchar el Estado mexicano, debe de tener un equilibrio entre sus componentes económicos, sus componentes ambientales y sus componentes sociales. Solo de esa manera se puede hablar de una política energética moderna y en ese sentido el libro muestra las experiencias en estos distintos países, muestra a los gobernantes mexicanos cuáles son los marcos institucionales, los marcos jurídicos y normativos que permiten a los países avanzar hacia una concepción moderna, hacia una concepción social, una concepción ambiental de su política energética. Me parece que es un buen esfuerzo de síntesis lo que se contiene en este libro, en las conclusiones. Se trata de ponderar cuál es la relación de estas políticas, como la política energética mexicana en los hogares, la que puso en práctica, la que pone en práctica el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, el FIDE, con su estrategia para ahorrar energía con la sustitución de equipos electrodomésticos y de focos incandescentes por fluorescentes, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus alcances, pero también cuáles son sus limitaciones. Digamos, de qué manera, pues, se puede aprender de la experiencia internacional. Espero que lo contenido en este libro, pues, en algún momento sea mirado, sea revisado por los que toman decisiones en materia de política energética y de ahorro de energía, para tomar en cuenta estas experiencias. Y bueno, ese sería el contenido de este libro. Espero que sea de utilidad y que sea de interés para distintas personas e instituciones. Muchas gracias.